Esto inicia con las Shadow Garden reunidas porque todo salió según sus planes en la anterior temporada, siendo ahora el problema un lugar conocido como la ciudad sin leyes, donde al parecer se está moviendo el dinero, no perteneciendo a ningún reino. Es como otro Latam, a que se hagan una idea. Y como si se tratara de un chiste de la vida, el esquizo del prota termina atinándole a la luna roja, que vendría siendo un presagio de un evento catastrófico que pasó en la ciudad sin ley, por lo que como el hambre es fuerte, el perro quiere ir él mismo a encargarse, sorprendiendo a los waffles por la sabiduría del pendejo, pero este está más sorprendido de que las chicas le sigan en su roleo, mientras que por otro lado, el Goldie Mongol y el Cocolizo llegaron a la torre de la reina vampiro, encontrándose ahí con el perro guardián del lugar, quien resulta ser un criminal bastante poderoso, quien ahora solo es un esclavo más, macheteándose a los héroes, a la vez que el prota, luego de arreglar sus asuntos con su hermana, también llegó a la ciudad con la tsundere, quien trata de que el vago ese tenga un futuro en ese mundo, encontrándose ahí con los mongolos, a quienes ya los andaban vendiendo, siendo lo más a resaltar que mientras el prota andaba por el sendero de la vida, se termina encontrando con la nieta de Van Helsing, la Waffle Mari, quien dice que lo rescata de los ghouls. Y en la noche como que los ghouls se ponen en marcha, apareciendo también Shadow para su fetiche de eminencia. A su vez que Claire andaba llorando porque pensaba que Sid andaba con Kamisama, encontrándose con Mari, quien le dice que le anda llorando a otro muerto y que la luna roja y todo el desmadre de los ghouls es para que revivan a la reina de la sangre Elizabeth, encaminándose Claire al castillo con la pelirroja para salvar a su hermano, al igual que una furra albina llamada Yukime y un loquito llamado Juggernaut, quienes salen a combatir con los ghouls. Además de que Shadow hace su aparición, se machetea al perro guardián y al parecer los otros dos también van contra los dientones, topándose por mera casualidad el grupo de Claire con las Shadow Garden, encabezadas por Beta, contándose el chisme, lo que altera a Rose, que también andaba en el grupo y quien pues no sabe que el esquizo es el mismo Shadow, donde para no hacerla tan larga, Mari al parecer está madurita, ya que tiene más de 1000 años, y bueno, Beta anda investigando la relación de los vampiros con los poseídos, yendo cada quien por su lado, ya que Shadow se encargará supuestamente de la dientona madre, topándose Claire y Mari con el otro enfermo, quien ya se cargó a los vampiros y quiere seguir con ellas, dándoles problemas a las waifus, descubriéndose el secreto evidente de Mari, que es una vampira, teniendo su power up con la sangre, pero ni así la hacen, siendo salvadas por los pelos por el emo, y como no podía faltar, viene el pasado trágico de la pelirroja, pues en el pasado los vampiros eran los más rotos del lugar, comiéndose a los cristianos a diestra y siniestra, pero la reina Elizabeth resulta ser buena gente, era pura paz y amor, por lo que dejó los vicios, o sea la sangre, haciendo que los demás igual, ya saben, una en abstinencia y todos se joden, democracia para otras razas menos para los vampiros, y con eso se podría decir que incluso la sed de sangre se redujo, dejando de tener esa necesidad como tal, es más ahora podían andar en el sol sin problema, consiguiendo así ese paraíso de humanos y vampiros, lo malo que la reina aún tenía esos instintos, por lo que en la luna roja, un suceso que pasa una vez cada milenio, su hambre aumentó, y con tan solo beber una sola gota de sangre, causó un frenesí, cenándose a todos los de la ciudad, por lo que para que no suceda otra vez, la pan de Dios apuñaló y le encargó a Mari esparcir sus cenizas por el mar, para que no pueda resucitar, pero esa estaba tan rota que no se convirtió en cenizas, y su cuerpo seguía ahí, por lo que ella la cuidaría en su sueño eterno, eso hasta que fue reducida por Crimson, otro dientón que quiere que lo que pasó ese día se vuelva a repetir, por lo que luego de que el prota cobrara sus viáticos, justo cuando este Crimson andaba tratando de despertarla otra vez, llega el prota con su patada nuclear, mandando todo al carajo, yéndose del lugar, sin percatarse que la dientona sí llegó a resucitar, y además de eso, hasta le dio una sorbita a su hermana, atacando la Shadow Garden para salvar a Claire, además del resto que atacan a Elizabeth, pero ni siquiera así consiguen hacerle daño, ya que se cura con su sangre, y para ponerla peor, al manipular la sangre, hace que las posesiones se vuelvan a manifestar en las waifus, y quién sabe cómo, pero en un mundo astral de colegialas, Aurora, la bruja de la calamidad, habla con Claire, donde al parecer luego de que le chuparan la sangre, y al haber sido una poseída, su sangre se salió de control, pero ella le ayudará a controlar sus poderes, volviendo a la realidad, donde Aurora usa el cuerpo de Claire y le hace frente a Elizabeth, y si bien pareciera que iba a lanzar la versión de su patada nuclear, el cuerpo de Claire no resiste tanto poder, cediendo ya que ella solo estaba ganando tiempo hasta que llegara el emo, quien retiene todo lo que se robó en su slime, atacando con este a Elizabeth, haciendo que de a poco se destruyan las monedas, y de paso también protege a las waffles, por lo que harto de perder efectivo, el prota inicia su patada nuclear, o eso se pensaría, pues termina lanzando su Recovery Atomic,
curando a todos en la ciudad, acabando con el desastre, regresando todos a la normalidad e incluso curó las dientonas, ya que para el esquizo, poseídas o vampiros son la misma huevada, así que el mismo es, siendo la única afectada grave Claire, quien sigue manifestando esa marca que le dejó Aurora, para controlar su magia, siendo reconfortada por el emo, quien perdió mucho del efectivo que tenía, pero eso sí, todos tienen salud gracias a él. Después de eso quién sabe cómo, pero la historia se centra en el poder económico, ya que como las Shadow Garden literal monopolizaron todo el mercado, siendo las que más facturan, el prota al ver la ropa pirata de sus compas, se le ocurrió la pendeja idea de falsificar dinero, siendo algo que quería desde su otra vida, y si bien era para tener el control, y que las waffles solo sean parte del comité, el enfermito no pensó más allá, pues al unirse con Yukime la furra, esta le explica que si falsifican todos se darán cuenta, ya que es algo muy evidente, pero como el emo la intimidó, así como las waffles, pensó que ese era el plan del prota, el desestabilizar todo el mercado, y crearía tremendo quilombo, aunque igual el loco sigue con su papel, ya que le queda el enfermo ese. Y como si no bastara para las Shadow Garden, no solo tienen de enemigo a su propio líder, sino que también a un tal Getan, que encabeza la unión de comerciantes, o algo así, quien manda a atacar el negocio de las waffles, siendo Gamma quien se encarga, macheteándose al miembro del culto de la manera más random posible, y al parecer el prota cuando era un esquizo chiquito, lo traumó sin querer queriendo en antaño. Además Alexia anda en modo desarrollo de personajes, mientras que el prota y su alter ego ya produjeron los billetes falsos, que son más buenos que los originales, lanzándolos de a poco. Además, así como el prota traumó a Getan, parece que este enfermo traumó a Yukime, iniciando el plan de poner en crisis al Isekai, además de que al parecer Getan, al ser parte del culto, también tenían ese plan para joder a Mitsugoshi, pero querían sacar sus ahorros para que no se jodan ellos mismos, pero como que el prota se les adelantó por completo, y como diría el Chapulín, todo estaba fríamente calculado, teniendo que enfrentarse el emo con las waffles, presentándose ante ellas como John Smith, nombre de licenciado, porque las Shadow querían interceptar los billetes falsos, aunque tranquilo pueblo, que no las lastimó, por lo que como ellas no fueron capaces de detenerlo, ahora mandan a Delta, quien hace tremendo destrozo en el tren, atacándolo pero no consigue acertarle, y cuando lo huele se da cuenta que es su tan querido jefe, por lo que para que esta no revele su identidad, la manda a una misión a que se machete al Juggernaut, en la que todo se acomoda a sus planes, sin querer queriendo como siempre, accediendo a esta para que su amo haga lo que ella diga. Lo raro que al pasar los días, la furra no regresa, dándola por muerta en la organización, incluso contándole de esto a Shadow, quien le entrega un código encriptado a Beta, diciéndole que si lo descifra, él le compartirá de su sabiduría, y si bien los del culto tratan de detenerlo, John despeja el camino, apareciendo Alpha para encararlo, percatándose en el proceso de que se trata de Shadow, a quien le piden explicaciones del por qué hizo eso, y no tanto del money, sino disque de matar a la furra, pero este solo le dice que más adelante lo entenderá, aunque como que le genera otro trauma a la rubia, mientras que con John Smith, este se reunió con Yukime, quien le cuenta de su pasado, donde para resumir cuentas, en las especies de los furros hubo una guerra para ver quién sería el líder, por lo que para pasar ese momento, dos clanes, el de los lobos y el de los zorros, arreglaron un casorio, ya saben, todo se arregla con delicioso, y Yukime normal le entraba, pero como Getan fue reclutado por los del culto, el muy enfermo hizo la de Itachi, y se terminó cargando a todos, sobreviviendo Yukime por milagro, eso y porque el emo chiquito ahí lo macheteó, pero este igualmente terminaría como esclava, escalando de a poco hasta donde está, con la única intención de quitarle todo al furro, estando las de Shadow Garden más afectadas por la supuesta traición de Shadow. La situación empeora pues la gente ya se dio cuenta de los billetes falsos, y que los bancos no tienen el oro, por lo que si bien andaban depres, todo cambia cuando se percatan que el culto tenía planeado hacer justamente lo mismo, solo que aún no habían lanzado su plan, siendo los billetes en circulación los que hizo Shadow, preguntándose estas el por qué, y ahí mero llega la respuesta, pues Z descifró el mensaje de Shadow, donde dice que se disculpa por lo que está haciendo, además de que les deja la ubicación de donde está el oro, y ellas suponen que se los dejó para que sobrevivan a ese caos, además de con eso joder financieramente al culto, perdiendo el apoyo de la alianza, teniendo que hacer todo ese quilombo para que el culto no sospechara de su relación con Shadow Garden y con Mitsugoshi, que de una les digo que no, el prota solo actúa por impulso y a lo enfermo, pero para la telenovela queda chido. Es más, cuando se percata que le robaron su dinero, el fulano lo primero que se le ocurre es que fue Getan, pero este estaba siendo macheteado por la waffle Kyubi, pero al darle la espalda, este usa una de sus pastillas de chiquitolina para atacarla, llegando el licenciado
demasiado a escena, agarrándolo como a piñata, preguntándole por lo preciado para él, donde el prota piensa que este se refiere al money, porque de amor no se vive. Lo malo que al hablar, ambos en diferente frecuencia, refiriéndose a diferentes cosas, lo golpea hasta que le tumba los dientes, y en lo que se va, este fulano le encomienda su waffle, dando pie a una escena muy linda y todo, pero el protagonista seguía hablando del money. Eso sí, cura igualmente al Yukime, dándose cuenta así que el prota fue quien la salvó hace años atrás, pensando incluso el prota que el malo malote le dijo que el dinero estaba bajo la nieve. Además, por otro lado, arrestan al socio de Getan, y ya con eso arreglado, Alpha se presenta con Yukime, le explica el supuesto plan maestro del prota, además de que se hacen socias contra el culto, y con el prota, este esquizo sigue cavando en la nieve con Delta, difamando al pobre Papá Noel, que dice que es un demonio, y en lo que se marcha, porque sí, él piensa que las waffles estarán molestas por todo el quilombo monetario que hubo, y lo que este lunático planea es alejarse y luego aparecer como si no hubiera pasado nada, pero justamente ahí Delta encuentra algo. Bueno, lo que sigue es medio fanservice, pues al parecer como el prota no estaba, los buitres de sus compas utilizaron sus pases VIP que les dejaron las waffles para el nuevo parque acuático de Mitsugochi, así que al percatarse las waffles de esto interrogan a los ojetes, quienes para liberarse dicen que el prota se las dio, invitándolas también para una cita de 3, ya que supuestamente iba a estar el prota, por lo que como no las waffles piensan que el iluminado del prota planea algo, decidiendo quiénes irían a pasar el rato, mientras que las otras igual estaban alerta, no viendo señal del prota, quien al parecer desde que era un esquizo chiquito, usa su excusa de dar conocimiento, y para evitar más dudas se va por el sendero de la vida, al menos por un tiempo, y las waffles piensan que quizás se trate de la leyenda del dragón y la princesa, que súper resumido dice que una vez una princesa ayudó al dragón, así que estos se volvieron pinkies, pero cuando estalló la guerra el dragón lloró porque la princesa andaba media tiesa. Cuando ésta se despertó, vio un enorme lago y su amigo no estaba por ningún lado, por lo que para matar las dudas, hacen llorar a Beta, ocasionando que las aguas reaccionen, así que para seguir con su fachada, Alpha libera el alma del dragón, pensando que será la misión que el prota les encomendó, además de que se distrajeran un poquito como no, y hacen pasar el hecho como parte del entretenimiento, y por su parte el prota, siguiendo el sendero de la vida, llegó al reino de Rose, comiendo en una posada donde por casualidades de la vida, y el amor cuando no, estaban las de Shadow Garden, solo que son de bajo rango, además de Rose, no cruzándose con el prota, quien sigue con su esquizofrenia, y las elfas estaban ahí para ver lo del culto, aprovechando a Rose pues conoce el lugar, en el cual estos se reunirían, aclarando también que estas no simpatizan mucho con la peli morada, porque el gran Shadow Sama le dio sus poderes personalmente, así como las primeras sombras hacia ella, pero si bien las sombras estaban OP, Rose no hacía justicia al hecho, y todo se pone peor cuando aparece el culto, y al parecer la madre de la rubia estaba con ellos, por lo que la pelirrosa planea conseguir el anillo de la heroína, y cargarse a quien se le atraviese, aunque Rose no se lo permite, avisando de la situación a las otras Shadow Garden, quienes se ciñen a lo que les dijo el prota, de que apoyen a Rose, siendo algo que seguro el esquizo ya previno, quien en realidad solo quería ayudar a la rubia para que luego él la terminara derrocando y siga con su papel de eminencia, aunque eso es interrumpido por unos ladrones que llegan a extorsionar a la que atendía la posada, por lo que el prota no sale de su papel de NPC, siendo apaleado por los malandros, quienes le terminan robando lo del alquiler a la posada, siguiendo el prota su camino, contando que hizo de todo cuando salió del reino, encontrándose con los bandidos, a quienes se los desvive y recupera su botín, dejándole un sencillo a la de la posada, quien ya en el pasado fue salvada por Shadow, y pasando con la pelirrosa, quien se anda rifando unos putazos con uno de los del culto, pero ya se le acabó la batería, eso hasta que aparece Shadow y cura a sus subordinadas, matando al fulano, contándole acerca de la traición de Rose, lo que como que más o menos le vale madres, pero se emputa cuando ve que Rosa se casará, lo que arruinará su plan de derrocarla, yendo a buscarla, notando también que si bien las sombras de Shadow Garden están enteradas, dejarán que se haga la voluntad del esquizo, quien como quería entrar al castillo para hablar con Rose, se topa justo con Epsilon, la mami silicón, presentándolo esta como su discípulo del piano, e igual con los altos mandos, topándose con Perv Ashat, quien si bien tiene sus dudas con el loquito, el prota se gana a todos, tocando espléndidamente Claro de Luna, de paso que chorea a los demás nobles, y sin darse cuenta le roba un anillo muy importante a Perv Ashat, conociendo luego a Margaret,
que es como una nana más suculenta quien guía al prota, pasándole la data que en ese reino sí se aprecia las artes, y más bien a la esgrima como que no le dan mucha bola, y que incluso ya varios nobles quieren financiar al prota, además de que al parecer el reino no está tan conforme con Rose por andarse cargando a su padre, bueno, lo normal, ¿no? Teniendo un roce con un bodoque que andaba acosando a la Waffle, así que luego de escabullirse da con Rose, donde charlan un poco, y si bien la anima para que no se case, ya sabes, a que este enfermo la derroque más que nada, e incluso le demuestra la confianza que le tiene, Rose igual sigue con la idea de casarse, porque Per-Ashat tiene de rehén a su madre, lo cual obviamente no le dice el prota, terminando como en donde están las rubias, de que la olvide, aunque igual luego el prota descubre la razón, pasando con la Shadow Garden, quienes andan buscando el anillo que robó el prota, que se llama la Rosa Negra, que dicen los mitos que una vez el reino de Oriana se cargó a 100.000 soldados de otro reino, y obviamente no fue con el piano, pero el culto planeaba usarlo para destruir al reino, aunque para activar ese anillo se necesita otro artefacto, pero las Shadow Garden no consiguen encontrarlo, terminando culpándolos del culto al acosador de la Waffle, donde Margaret hace competencia con la Mami Silicón, ya tú me entiendes por el prota, y si bien Epsilon le menciona sobre la Rosa Negra, el prota piensa que se refiere a los fulanos a los que le dio poder por ahí, porque estaba de humor, y en lo que andaba paseando, chismeando se entera que Per-Ashat se andaba comiendo a la madre de Rose, y de colmo la muy golfa planeaba que los del culto se carguen a su hija, por lo que el esquizo en modo Shadow se presenta ante Rose, mostrándole cómo ese mismo día a su madre le tocaba su pisada de nuca, y bien que le gustaba a la enferma, desmayándose del impacto, llevándola al prota a su cuarto otra vez, donde Rose tiene un choque de realidad, de todo lo que hizo y para qué fue, si es que a la otra enferma le gusta la mandunga, y en el balcón ve a Sid tocando el piano, donde si bien esta aplica la de Rem, de que se vayan los dos solitos al monte, pues mató a su jefe en vano, traicionó a las de Shadow Garden y su gente le dio la espalda, así como su madre al conde, pero de cierta forma las palabras del prota, de que se concentre en lo que le importa, palabras más, palabras menos, dándole más peso a esto al transformarse en Shadow y desaparecer mágicamente, quedándose sin querer queriendo el anillo la Rosa Negra en el asiento, que recuerden, el prota ni puta idea de que ese cachivache es muy importante, y el otro idiota del conde por andar en modo fornicador, ni cuenta se había dado que no tenía el anillo en su poder, y casi se caga del susto cuando Mordred, uno de los Rounds, o sea los altos mandos, lo llama para recordarle que luego del casorio se unirá a los Rounds, ya que el chiste de este matrimonio es que Per-Ashat podrá activar el anillo, pues añadirá su sangre a la línea real, como un plan familiar más chingón para que me entiendas, siguiéndole el juego el conde para que no se lo duerman, estando más que asustado por lo del anillo, y justo en la ceremonia, Rose sí se aparece, pero para funar al conde, con que quiere derrocar al reino y que ese enfermo estuvo detrás de lo de su viejo, lo malo que no tiene pruebas, y como el pueblo no es su mayor fan, la tiene bastante difícil, pero al ponerse el anillo se activa una grabación del rey, que se transmite en todo el reino, donde este confirma lo que dijo su hija, y que pues lo andaban envenenando, dejando en evidencia al conde, y pidiéndole de favor al reino que confíen en su hija, por lo que incluso los mismos fulanos del culto se hacen los indignados, así que sin nadie que lo apoye se preparan para navajear al conde, pero Mordred se les adelanta, y de paso también se duerme la reina golfa, activando el anillo con el artefacto del inicio, lo que abre un portal al cuarto reino para llamar al monstruo que se durmió la gente del mito, bautizado como Ragnarok, a que se carga al reino, aunque ahí aparece Shadow, quien lo deja así como a ti, o sea manco, por lo que con el monstruo libre, las de Shadow Garden hacen presencia, y está de más decir que el prota se encargará del monstruote de otra dimensión, y los waffles de Mordred, quien si bien tenía un buen artefacto que le aumentaba el ataque, no está para nada a la par del esquizo, teniendo que destruir también a otros monstruos que dan poca experiencia, y Rose guía a la plebe para su resguardo, mientras el esquizo está como si nada jugando con Ragnarok, y Beta con Epsilon ya se tomaron al Mordred, quien si bien anda confiado en su Ragnarok, las waffles saben que solo es cosa de esperar, por lo que para hacer tiempo, hacen chismes sobre eso de los reinos, donde para no hacerla tan complicado, es como el tema de los mundos paralelos, que al estar en otras dimensiones giran alrededor de un punto predeterminado, que no se sabe Dios qué habrá ahí, pero que cuando chocan los mundos se conectan, dando a entender que antes en ese mundo, al inicio no había magia, por lo que eso produjo cambios en su mundo, y entrando en modo conspiranoico, de que así también desapareció Atlantis, y si los humanos son de ese reino, que si el diablo es original igual, y así la cosa. Además de que al abrir ese portal, si no se los carga Ragnarok,
De ley los otros monstruos, además de que se enteran que los enfermos del culto planearán eso porque el rey se opuso a entregarles a su hija, para que estos enfermos experimenten. Y cuando cantaba victoria, el prota se machetea al Ragnarok, dándole una crisis al Mordred, quien se termina fusionando con lo que quedaba del monstruo, que como era de esperarse el prota se lo pasea y termina explotándolo en el espacio, mostrando su luz por todo el planeta, y luego de que se lo papean, se abre un portal de la nada, donde el prota entra por los jajas, pasando a ver el mundo del prota, donde al parecer el mundo se fue al carajo, y Nichino, o sea la waffle del inicio, comanda a los supervivientes, y esta porque sí, porque no, andaba recordando al prota, al mirar la luna, viendo que ahora tiene magia y toda la cosa, pero igual es secuestrada por el enfermo del inicio, todos vuelven, llevándole al mismo almacén los muy culeros, donde suprimen sus poderes, y al parecer el gigantón andaba medio traumadito, luego de que el prota le arrancara medio cerebro. Y hablando del diablo, justamente vuelve a aparecer, cargándose al techo, trayéndole recuerdos de Vietnam al cyborg, durmiéndose el prota al enfermito, presentándose como Shadow, terminándose así esta temporada.